el servicio Claro. técnico. ¿Con el TeamWeaver? Sí, hay otras aplicaciones, pero sí, es igual al TeamViewer. Profe, ponga los parciales con contraseña porque Seba le hizo lo mismo al de nutrición para ver el parcial, sacó un 10. Ah, mirá. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿qué va a hacer? Son los beneficios, ¿viste? Es así, que nos vamos la mano entre todos, ¿qué va a hacer? Seba, ponémelo a mí también, dale. Se lo permitimos, ¿qué va a hacer? ¿Qué te iba a decir, Seba? Bueno, después por ahí lo que podemos hacer, vos no sé, creo que tenés mi teléfono, sí. No, nos comunicamos y Se lo pido a Carlos. ¿Lo tenés? ¿Se lo Dale, tiene dale, Carlos? dale. Y arreglamos, vemos qué podemos hacer. Sí, sí, obvio. Por lo menos para que tire un poco más hasta que compro la otra. Bueno, ahí ya estamos. Entró Ana también ahora, Costa. Bien. Lo mismo para los chicos, ¿eh? Si tienen algún drama, antes de dedicarme al deporte, estuve en una casa de informática durante 10 años y Qué hasta que bien ahí. me cansé terriblemente de estar todo el día sentado. Y ahí fue cuando se me volaron las chapas y dije, tengo que hacer otra cosa, pero o sea, estoy en el palo, ahora estoy un poco desactualizado, pero eh, no es algo que no entienda. Bien Me ahí. dediqué a eso. Bien ahí. Eso es muy bueno. Sí, yo el tema, la realidad de la mía ya está muy vieja, muy desactualizada. Es una Compaq HP Presario que la tengo hace más de 20 años, imagínate. Pero bueno, se ve que es buena la máquina porque la estoy usando con todo hace 20 años, ¿viste? Más. Pero La bueno, mía tiene 15 y anda perfecto. y bueno, por ahí tenemos solución todavía estamos vivos, estamos vigentes. Bueno, después hablamos de eso. Pero esta no, es como, o sea, la Olivetti, ¿viste? Es una reliquia. Claro, claro, sí, 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 muy bien. Tania Obredor, bien. ¿Cómo va? Gaby Castro también entró ahí, buenísimo. Vamos que estamos casi todos ya. ¿Alguien más? No, el resto ya les puse presente. Bueno, a ver, Ya estás compartido tu contacto. fantástico, gracias. Listo. Bueno, vamos a ver si volvemos a donde estábamos. Ahí me ponen ahora en tema, más o menos me acuerdo, pero ahora vamos viendo. A ver. La última vez cuando estabas hablando, recuerdo que decía el proceso. Ah, y se cortaba. Es verdad, el jueves pasado fue que se cortó tanto, tenés razón, es verdad. Que es más, ahí estábamos, ahí me acordé, que estábamos justo hablando que Seba creo que me había preguntado algo y no lo podía escuchar. ¿Te acordás, Seba, qué era? Sí, estábamos hablando de la entrevista y yo te dije que por ahí hay que, en lugar de preguntarle más al chico, hay que ver cómo es la personalidad de los padres. Ah, ahí va. Y Ahí hice va. un paralelo con un programa viejo que se llamaba, creo que, no me acuerdo ahora, de César Milán, ¿te acordás el de los perros? Sí, 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 sí. Bueno, y él decía que él no domesticaba perros, sino que lo que A era, los él amos. educaba a los amos. Sí, sí. Bueno, Creo que bueno, totalmente de acuerdo estoy, sí, sí, creo obvio, a que a ver. veces los chicos tienen algunas limitaciones, no porque ellos quieran o no tengan las herramientas, sino porque a veces los padres los encasillan en... El otro día, mira, yo entré a una chica que es psicóloga y me hablaba de los chicos con síndrome de Down y estamos hablando de la actividad física y antes los padres los escondían a los chicos que tenían síndrome de Down y ahora yo me acuerdo que trabajaba en el gimnasio, venían, no habían un montón, pero o sea, ya dejó de ser Sí, sí, un un tabú bicho raro. para la familia. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Es que vos fíjate, bueno, esto después es muy personal también, ¿no? Lo que puede opinar cada uno, lógico, pero cuando arrancamos a hablar de esta cátedra, fíjate que nosotros hablábamos mucho de que el fruto de la personalidad era adquirido, obviamente, ¿no? Que uno no nacía con la personalidad y eso, sino que iba
adquiriendo de su círculo cercano, ¿no? Porque, a ver, no hay por qué decir padre, porque a veces el círculo cercano o el cuidador de esa persona ni siquiera no es el padre, ¿no? Puede ser cualquier persona, ¿no? Pero sí el vínculo cercano de su círculo más íntimo es determinante, ¿no? Para adquirir rasgos de personalidad, rasgos de carácter. Así que sí, totalmente. Y sin dudas, al ser de esa manera, es muy probable que los padres transmitan muchas de las cosas o de los problemas de los chicos. Obviamente que después puede que un chico tenga un problema particular, lo que sea, obviamente, y listo, ¿no? Se entiende, o como decís vos, nació con una patología, obviamente que el pobre padre no tiene la culpa, como hablaba justo recién del síndrome de Down o lo que sea, pero sí, muchas de las cosas hay mucha relación con el tema de padres, por eso hablamos mucho siempre de eso, de dejar explorar, de transmitirle, o sea, sensaciones, pero no vivir la vida de ellos, o sea, que vivan su vida, no que quieran vivir la que quieren los padres, que es lo clásico a veces de los padres que mismo le trasladan frustraciones a los hijos de cosas que ellos quisieron ser y que creen que lo van a hacer los hijos porque ellos no pudieron, entonces no porque sea su gusto o su orientación. Así que influye mucho eso. O también lo que hablábamos del síndrome de cristal, el tema de limitarlos mucho, el tema de tenerlos muy protegidos, de transferirles temores, de transferirles situaciones que atravesaron ellos y que bueno, y que no de mala fe, ¿no? Se entiende eso generalmente. Es muy raro que, a ver, sí, hay gente buena y gente mala como en todos lados, pero generalmente un padre no transmite algo que por ahí le puede llegar a generar un recurso negativo al hijo de forma intencional. Hacemos como padres lo que podemos, con lo que tenemos y siempre dando lo mejor, pero a veces desconocemos ciertas limitaciones que tenemos o ciertos pensamientos limitantes que por ahí les damos a los chicos o que les inculcamos inconscientemente y que sin lugar a dudas repercute muchísimo. Por eso el paralelo que vos haces está muy bueno y por eso la entrevista es tan importante, si son chicos, hacerlas con los padres. Primero porque vamos a recabar la información que el niño no nos va a poder expresar seguramente de forma oral de la mejor manera. Y por otro lado, porque también a veces desde la entrevista vamos a entender un montón de cosas que después probablemente veamos en los chicos, exacto, y cierra el círculo porque por ahí se va a entender de ahí. Igualmente, como siempre les digo, estamos viendo ahora temas muy puntuales de psicomotricismo, porque yo, bueno, obviamente que la cátedra trata de eso, pero son temas muy puntuales a veces de más un profesional en la psicomotricidad, que no es el caso ni mío ni el caso de ustedes. O sea, nosotros es una herramienta más que tenemos dentro de nuestra carrera, dentro de nuestro estudio, pero no somos psicomotricistas titulados, ni psicólogos, al menos yo, ni psicopedagogos. Entonces, nosotros, pero sí vamos a tener las herramientas para, por ahí, sospechar ciertas cosas, entender ciertas cosas, y por ahí ser el nexo de alerta en sugerir por ahí la consulta interdisciplinaria, en sugerir que esa persona sea derivada hacia un profesional específico. Nosotros por ahí podemos encontrar esos puntos de alerta, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar mucho de todo esto que estamos hablando ahora justamente, ¿no? De las entrevistas, de qué se dice, de qué no se dice, de los cuidados que hay que tener cuando se hace el informe, de las precauciones, y bueno, y como les decía, va a haber algunas cosas que yo igual se van a dar cuenta y se lo voy diciendo que son más específicas para el profesional matriculado, ¿no? Pero que bueno, igualmente yo se las comparto para que las conozcamos. Como decís en la otra materia de primeros auxilios, que no somos médicos, pero está bueno entender y poder derivar. Totalmente. Poder detectar. Totalmente. Mirá, hoy estás afilado, Seba. Precisamente es tal cual, o sea, es como, en nuestro caso vendríamos a ser como el primer auxilio para el médico, o sea, nosotros somos un nexo ahí en el medio que por ahí podemos detectar cosas, que tenemos herramientas para trabajar, pero no considero que tengamos las herramientas para diagnosticar. Eso por ahí se lo dejo a otro profesional, ¿no? Por eso está bueno trabajar siempre.
Claro, por eso está bueno trabajar con un equipo interdisciplinario, siempre digo, ¿no? Profe, Eso es lo ideal. Sí. profe, aún siendo vos profesional, también te lo tenés que trasladar a otro profesional para que te diagnostique. Mira, creo que no, o sea, no, si vos, por ejemplo, sos, no sé, por decirte, psicólogo, y querés diagnosticar algo puntual que es inherente a tu profesión y a tu título, yo creo que podés, pero sinceramente te lo digo lo que opino, no te lo doy con certeza porque no tengo esa certeza. Si, por ejemplo, un psicólogo para diagnosticar algo puntual necesita sí o sí del aval de otro profesional más que lo avale. Desconozco porque tampoco en mi perra vida fue un psicólogo, entonces tampoco sé bien cómo funciona el sistema ese. Pero no creo, yo creo que por algo es como decir el médico, vos vas al médico y te dice, no sé, tenés, qué sé yo, conjuntivitis, y seguramente el oftalmólogo no necesite del aval de otro oftalmólogo para diagnosticarte la conjuntivitis porque es inherente a tu profesión. Pero es lo que yo, es el sentido común que pongo yo, ¿no? Lo cual significa que sea así. Pero sí, siempre es interesante la interconsulta. Eso sí está bueno y eso sí, también ves, por ejemplo, los médicos, que es el ámbito más también que me muevo yo, que conozco más, por eso te digo, lo hacen, ¿viste? Que muchas veces el médico hace interconsulta, o sea, te toma el caso, te agarra, pero cuando tiene dudas o algo, o hace una junta médica, y bueno, se juntan un par de médicos y llegan a una conclusión cuando el tema por ahí tiene alguna complejidad o algún asunto sin resolver. Pero bueno, sí creo que va por ahí. Bueno, profe, ¿Cómo estás? A ver, pará, que estoy con la presentación y no sé quién es. ¿Quién entró? Agus, no había podido entrar porque estaba con un problemita, pero yo entré. Perfecto, bueno, ahí te pongo Agus. Listo. Bueno, entonces me estaban diciendo que habíamos quedado con el tema de la entrevista, ¿puede ser? Esto fue lo último que vimos. ¿Llegamos a ver los datos personales, los datos familiares, eso sí? No. Bueno, vamos entonces a ponernos en tema con eso. Como les decía, lo que estábamos viendo ahora como nueva temática era la evaluación psicomotriz, que ya habíamos visto para qué servía y demás, que cuándo se hacía, y creo que también habíamos hablado ya con ustedes el tema de que lo ideal era hacer más de un encuentro motor, no, eso todavía no llegamos, creo. Así que vamos de a poquitito. Vamos con la primera parte, que era Vamos a hablar de los elementos que podría llegar a tener en la dentro sala de de psicomotricidad. la sala. Está bien, eso todo anterior, perfecto. Listo, quedamos acá entonces con ustedes en la entrevista. Como les decía, para evaluar a una persona que vamos a tratar y demás, se suele hacer este tipo de evaluación que consta con, en una primera instancia, la entrevista. Que es lo que hablábamos de la entrevista generalmente con los padres, ¿bien? Si son menores. O en el caso de que sean adultos, directamente se puede trabajar el adulto. Pero es importante crear el clima de confianza, de empatía, para que las personas se sientan cómodas y puedan expresar sus inquietudes, sus demandas, y poder llegar a entrar con el psicomotricista. Y como les decía, es fundamental simplemente para escuchar y apuntar, pero lo cual es mucho. Se recogían datos significativos, como datos personales, motivo de consulta, desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, emociones, relaciones interpersonales, antecedentes familiares, y etc. Lo que yo ahora les pongo es un modelo de entrevista a los padres. Creo que esto sí lo hablé con ustedes, que lo ideal es después de esto que se hagan como un apuntecito para, si en algún momento trabajan con este tipo de situaciones y tienen que hacer entrevistas psicomotoras, tener ya el apunte para ir tachando o para ir adjuntando. Sí, esto creo que se los comenté, que era de 2 celdas, uno por ahí tal vez para poner sí, no, y lo otro observaciones y demás para desarrollar un poco el concepto. Bueno, como les decía, una entrevista bien completa posee datos personales, como el nombre y el apellido, la edad, la fecha de nacimiento, el domicilio, el teléfono, el colegio de cursos. Si esto algo vimos, ahora estoy recordando, pero lo pasamos rápido. Datos familiares, nombre del padre y de la madre, edad, profesión, número de hermanos, edad, lugar que ocupa, que de esto hablamos bastante en la clase pasada, si era el mayor, si era el menor y demás. Otros familiares que conviven en la casa. Motivo de la consulta, por qué acuden a una consulta
psicomotriz, si hay algún problema, cuándo lo notaron, si fueron a otro especialista, si ya estuvo tratado. Expectativas del desarrollo motor, bien, cómo es el tema del control de la cabeza, cómo es su posición de sentado, si gatea, si tiene posición de pie, si tiene marcha. En cuanto al lenguaje, cuáles son las primeras palabras si las tiene, cuáles son las primeras frases si las tiene, problemas en el desarrollo del lenguaje. En cuanto a las conductas emocionales, consultar si se muestra inquieto, si se entretiene, si necesita siempre estar acompañado, cómo se acuesta, si se acuesta, a qué hora, si hay que acompañarlo, si hay que estar, si necesita llevarse algún objeto, algún ritual, si se despierta con sueño, si tiene miedo, cómo se comporta con extraños, si se enoja, si se lo ve triste, se lo ve contento y todo eso como patrones emocionales. Y con lo interpersonal era cómo se llevaba con cada miembro de la familia en particular, cómo se llevaba en el colegio, con sus compañeros y con sus profesores, cómo se manejaba en los momentos de ocio, cuando estaba en teoría tranquilo y disfrutando, qué actividades le gustaba hacer, qué relación tenía con sus amigos, si tenía algún antecedente familiar de enfermedades o algún problema de desarrollo en la familia, y también en cuanto a su persona, si había padecido alguna enfermedad en su vida, o si tenía alguna operación, alergias y demás. Bueno, esa sería toda la primera etapa teórica de la que sería la entrevista, para luego continuar con la segunda etapa de la evaluación. Ahí no termina la evaluación, ahí recopilamos datos. Obviamente que eso por ahí es la primera entrevista, después no conviene ese mismo día ya pasar a probarlo al nene, es más, convenientemente lo ideal es que en esa entrevista ni estén los nenes, obviamente, que estén los adultos nada más, o los responsables. Ahora, en la segunda etapa de la observación, de la evaluación, vamos a tener la parte más práctica, que se denomina observación psicomotriz. En este caso se trata de observar a la persona en la sala de motricidad, ¿bien? En una sesión normal junto a otros. Si no se puede hacer más de una entrevista a nivel motriz, yo lo que recomiendo es que sea grupal. Ahora, si tenemos la posibilidad, lo ideal es evaluarla a esa persona en las dos áreas. Individual, porque vamos a tener otros recaudos o entender otras circunstancias, y la colectiva, o sea, la grupal, es fundamental, todo el área de comunicación socioafectiva y demás, entonces de relaciones. Por eso les digo que si no tenemos chance de tener 2 jornadas de evaluación mínimo, bueno, evaluemos en una grupal como lo más importante. Y bueno, como siempre les digo, antes que nada siempre hay algo que es mejor, entonces si no hay chance y esa persona solamente trabaja de forma individual, bueno, la voy a evaluar de forma individual. Lo que pasa es que va a haber ciertos patrones que no voy a estar con una precisión de lo que está sucediendo. Bueno, como les decía acá, se trata de comprender a la persona, analizar su actividad motriz espontánea, tomando como referencia algunas pautas organizadas que vamos a ir viendo que son todo lo que se va evaluando, ¿no? La observación se lleva a cabo en varias sesiones, aproximadamente 3, ven lo que les decía recién, sería lo ideal, recompleto 3 sesiones. Pero bueno, todo depende de las posibilidades. De manera que por una parte no se establezcan conclusiones generales que respondan a circunstancias particulares acontecidas en un momento dado, que esto es lo que yo les decía que a veces, bueno, todos tenemos un mal día o todos tenemos un día cansados, entonces lo ideal sería observarla más de una vez en esa situación como para hacer un promedio de las situaciones que estamos analizando. ¿Qué más? Y por otra parte, que permita ir realizando alguna hipótesis que se puede comprobar en sesiones sucesivas. Aquí habla de esto, que por ahí vos, para tener mayor certeza, vos por ahí un día viste algo y ya en otro encuentro podés ponerle un poco más de atención o desarrollar más actividades inherentes a ese punto en particular que nos llamó la atención para desarrollar mejor y hacer un análisis más extensivo. Por eso estamos siempre hablando de todo lo ideal, ¿no? Siempre que sea posible, es conveniente utilizar 2 observadores para aumentar la fiabilidad de las observaciones o al menos grabar la sesión en video. Y ahí va un poco lo que hablábamos también recién, ¿no?
Lo ideal es, obviamente, 4 ojos ven más que 2, dice el dicho, es tener un compañero que pueda también dar su punto de vista, ¿no? Entonces siempre va a aumentar la precisión de la observación. Y bueno, lo que yo les decía, si no está esa posibilidad, siempre y cuando haya consentimiento de la persona o de los tutores, que se pueda grabar la sesión y entonces vos la podés compartir también, ¿no? Hasta incluso con interdisciplinariamente, que lo pueda ver